Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Mi nombre es Alejandra Iglesias y te encuentras en Energía Vital. Me encuentro con Jorge Miranda Massari. Hola, Alejandra, Gracias, doctor, por saludos. estar con nosotros. Y el doctor Marcos del Valle. A la reja. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me fascina mucho porque he escuchado últimamente que vivimos en una inflamación crónica. Y quería hablar y básicamente decir qué es la inflamación. Mira, la inflamación es una respuesta del sistema inmunológico necesaria para equilibrar ciertos asuntos, especialmente cuando hay una situación de un trauma o de una infección que permite al sistema inmunológico movilizar ciertas células para hacer una acción reparadora y lograr que el cuerpo se restablezca más rápido. Una condición normal Sí. ¿Y qué pasa Claro. cuando la inflamación es crónica? Ese es el problema, ¿verdad? O sea que la inflamación es una respuesta normal del cuerpo que necesitamos. El problema es cuando es una reacción exagerada o es una reacción prolongada, crónica, que no se va. Uh-huh. Y en el tiempo en que vivimos, yo te diría que de los años 60 y 70 empezaron a ocurrir unos cambios en la industria de los alimentos. Alimentación. En donde a través de las décadas aumentaron productos refinados, especialmente, dos grandes grupos. Los carbohidratos refinados y las grasas refinadas. Uh-huh, uh-huh. Y el balance que eso está causando es que nosotros tenemos 3 tipos de grasa en forma general. Hay muchas más, ¿verdad? Pero 3 grandes grupos. Unos son los omega 3, otros los omega 6, otros los omega 9. Uh-huh. Los omega 9 tienen diversas actividades que son bastante amplias. Los 3 son antiinflamatorios y los 6 son inflamatorios. Necesitamos los 3. Exacto. Los 3. Lo que sucede Pero es... en balance. Sí, en balance. Lo que sucede, si tú vas a ciertas sociedades que se alimentan bien de productos no procesados, tú vas a ver que hay un buen balance de 3, 6 y 9. Pero en las ciudades así industrializadas, en la mayor parte de Estados Unidos, Puerto Rico y muchas grandes capitales, la cantidad de alimentos refinados son demasiado altos en omega 6, que es proinflamatorio. Y entonces la persona común y corriente que no se cuida mucho, sino que compra alimentos empaquetados, procesados o comen fast food, tiene un exceso de omega 6 y inevitablemente su fisiología va a tener esa tendencia a la inflamación. Pero es más complicado que eso, porque no es solamente el balance omega 6 y omega 3, es también qué ocurre en el intestino. Exacto. Con los microbios que hay ahí. El desbalance de las fibras, que se está comiendo mucha menos fibra de lo que realmente... Le sacan la fibra a los alimentos. Sí, pues entonces los microbios, el balance de microbios también se altera grandemente y por lo tanto esos microbios que están ahí, que se llaman microbiota o microbioma, pues cambia, se altera. ¿Y qué sucede? Que esos microbios que están ahí tienen un rol importantísimo en la fisiología humana. Vamos a ponerlo en contexto. El ser humano está compuesto entre 30 y 40 trillones de células humanas. Y por cada célula humana hay de 3 a 10 veces más bacterias. Y estoy hablando de bacterias porque virus son más todavía. En el cuerpo humano viven muchos virus. Son parte de nuestro ecosistema interior y la misma piel también. Ajá. Entonces, la mayoría se concentra en el sistema gastrointestinal, pero también hay bastante en la piel. ¿Y qué sucede? Hablamos de eso porque
los microbios tienen su genoma y ese genoma va a producir unos químicos, le llamamos metabolitos. Nosotros hacemos nuestros propios metabolitos de acuerdo a lo que comemos y de acuerdo al genoma humano. Hacemos esos metabolitos. Los microbios hacen los de ellos. Y que, por cierto, es bien interesante porque si nosotros comemos sano, lo que es comer sano, que hemos hablado un poquito de eso, pero podemos repetirlo fácilmente, ¿verdad? Eso significa comer predominantemente basado en planta. Exacto. Pero aquellos productos que no sean de planta, que sean huevos o que sean derivados de lácteos o carnes, ya sea de ave, de pescado o de otros animales, que sean producidos de una manera pura, sin preservativos, sin hormonas, sin pesticidas, etcétera, ¿verdad? Igual los vegetales, ¿verdad? Sin pesticidas y todas estas cosas añadidas que nos dañan el sistema y dañan también los microbios. Pues ese balance de metabolitos que hace el cuerpo de nosotros y que hacen los microbios que están ahí, va a crear ese estado que puede ser bien balanceado. Y si es balanceado, cuando tenemos que inflamarnos, nos inflamamos. ¿Para qué? Para combatir una infección, para producir un proceso de sanación de tejidos, y eso está perfecto. Exacto. Pero si no comemos bien, alteramos la microbioma, alteramos el balance de omega 6 y omega 3, nos inflamamos crónicamente y entonces ¿sabe lo que viene? Enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebral, o sea, muchas de las demencias se le adjudican a déficit que ocurren. Ahora yo he escuchado... Por inflamación. He escuchado que para eso mucha gente está tomando probióticos y prebióticos, pero hay infinidad y uno no sabe cuáles son los que cada cuerpo necesita. ¿Hay alguna manera de uno saber qué probióticos o prebióticos uno necesita en su cuerpo? ¿O mira, esos son análisis muy profundos? Sí, hay cientos, realmente hay cientos de microbios que pueden ser útiles, pero para propósito de la conversación de hoy podemos resumirlo en dos grandes grupos, los lactobacilos y los bifidobacterios. Lo que pasa es que de los lactobacilos hay un montón y de los bífidos también hay un montón y hay otros más. O sea, es un mundo, ya te digo, son cientos. Tú puedes estar un día completo en el anaquel de probióticos tratando de comparar. De ver. Y no te vas a dar cuenta de lo complicado que puede resultar. Por eso, básicamente, si le queremos decir a la gente, porque yo he escuchado mucha gente que está tomando probióticos, y digo, pero, o sea, ellos compran, y realmente uno no sabe si te estás haciendo bien, te estás haciendo mal, cuáles son los que tú necesitas. O sea... Bueno, hay varias compañías que hacen productos de calidad. Hay otros que no son de tanta calidad. Ahí vas a tener que confiar en un profesional de la salud de tu confianza. Digamos, yo tengo farmacia. Sí. Y entonces yo escojo qué probióticos tener allí y yo he adiestrado el farmacéutico que está en la farmacia que es de mi propiedad. Fue estudiante mío porque como yo soy profesor de farmacia. Pero no solo eso, todo el mundo que está allí, yo le digo, mira, esto se vende, esto no. Voy más allá. Yo creo unas monografías de 1 o 2 paginitas que son fáciles de leer para que el público que vaya allí a la farmacia pueda leerla. Y se instruya, porque no es tomar probiótico por tomarlo. Su propia selección. Sí, pero aquí entonces sí, son bien, bien útiles y pueden ayudar muchísimo a la inmunidad y al bienestar de la salud gastrointestinal. Incluso estas personas que están muy inflamadas, y cuando digo estar inflamada, estamos hablando de personas a veces con condiciones
autoinmunes Sí. con artritis reumatoidea, porque vamos a diferenciar, ¿verdad? La osteoartritis es el desgaste de los cartílagos, ¿verdad? Que ocurre en en las articulaciones grandes, y eso le puede ocurrir a todo el mundo. Sí, de el hecho, uso y desuso. el desgaste, sí. Y entonces el que corre precisamente El maratones, uso y abuso. Uso y abuso. el que corre maratones se desgasta más rápido. Sí, claro. Pero eso es diferente a las enfermedades reumáticas. Que Sí. ya, Sí, la reumática el grado de inflamación es mucho más, y no solo eso, se utilizan unos medicamentos para poder producir un alivio que son antiinflamatorios potentes, que entonces causan otros problemas como déficit inmunológico, ¿verdad? Y las personas pueden coger infecciones, y también déficit de los huesos, y ahí entran en osteoporosis. Yo tengo amigos con condiciones por el estilo, ¿verdad? Que por los medicamentos que han tomado se caen de la cama y se rompen un hueso. Tengo sobre este tema de la inflamación crónica, pues esto últimamente está cogiendo mucho auge, Sí. porque ya hay unos parámetros sanguíneos que pueden identificar Exacto. procesos de inflamación crónica asociados a gran número de enfermedades, pero todavía más allá. Ahora estamos entrando en áreas de enfermedades desconocidas. O sea, la persona a veces tiene unos síntomas que no son compatibles con ningún diagnóstico y tiene niveles elevados de productos inflamatorios, y estos síntomas pues no tenemos otra explicación que una inflamación crónica. Sí, quiero hablar de eso porque y quiero mencionar unas cosas específicas que son bien valiosas, porque en medicina regularmente estas cosas no se hablan mucho, pero si tú conoces la literatura, y tú anteriormente estabas diciendo, ¿verdad? Como te gustaba escribir, a mí me gusta escribir mucho, ¿verdad? Y eso de escribir, yo escribo para la literatura primaria, ¿verdad? O sea, para arbitradas por pares, lo que quiero decir. Y me da mucha satisfacción porque además de escribir, lo hago para contribuir al bienestar humano. Pues que resulta que todo esto que hemos estado hablando de la mala alimentación y la disbiosis que ocurre, que el disbiosis es que se dañan los microbios del sistema gastrointestinal, crea un proceso inflamatorio en el puro intestino. Y cuando ese intestino se inflama, esas membranas se dañan a tal grado que entonces permite sí, hay una permeabilidad de cosas que no deberían estar allá. Entran. Eso se conjuga con problemas digestivos de partículas que no están muy bien digeridas y entran por ahí, y entran microbios también que no deben entrar. Y entonces esas partículas no bien digeridas pueden ser antigénicas. Y entonces eso crea procesos autoinmunes como la artritis. Entonces, ¿qué quiere decir? Y estas cosas no se hablan mucho en medicina, ni siquiera se investigan. Hay muchísimas otras cosas. Digamos, hay contaminación del ambiente o contaminantes en los propios alimentos, digamos, metales. Pesticidas, glifosato, preservativos. O sea, hay un montón de cosas en los alimentos. ¿Y qué pasa? Unas personas tienen más habilidad de eliminarlo que otras. Y en las personas que no lo pueden eliminar bien, por las razones que sean, ¿verdad? Porque este no es un programa para explicar todas las terapias. Pero hay que entender, ¿verdad?, las causas de estas inflamaciones y las consecuencias. Tú estabas hablando de marcadores. Un marcador conocido que se usa mucho es el CRP, la proteína C reactiva, ¿verdad? Entonces, dicen, diantre, esta persona, hay muchos otros marcadores, ¿verdad? Hay una serie, hay por lo menos identificados ahí como 14 a 20. Sí, hay muchos, sí. Pero entonces, tú ves todos esos marcadores bien altos. ¿Qué será lo que está ocurriendo? Pues, pero se busca demasiado superficial con la idea de dar unas medicinas rápido y no atender esto. Lo que hay que hacer es ayudar al cuerpo a reparar,
Dicen que el intestino es el segundo cerebro. Sí. Que hay que cuidarlo. Sí. Y el amor entra por la cocina. Oye, vamos a institucionalizar algunos proverbios, ¿verdad? ¿No? Pero sí, este es un tema que lo vamos a volver a tocar, el de la microbiota, porque a mí me genera mucha duda eso, lo que dijo Marcos, que tú vas a un lugar y decís, ok, quiero comprar un probiótico, y hay miles diferentes, y tú dices, pero ¿cuál es el que yo necesito? Sí, y una de las para cosas, mejorar mi flora intestinal, porque es importantísimo. Sí, te voy a decir la parte más curiosa de esto, ¿verdad? Y te lo puedo decir, ¿verdad? Por la experiencia, es que a veces te llegan recetas con probióticos, o sea que por lo menos la misma receta te está indicando que el médico está consciente de que esta persona necesita, pero cuando tú ves el probiótico, es el probiótico que se usa desde hace 40 años atrás, que es el más básico, y en una dosis mínima, que solamente es un solo organismo y en una cantidad bien pequeñita, que eso es como... Y es mejor tener muchos, ¿verdad? Diferentes. Sí, primero tener cierta variedad. Y segundo, tener potencia. Exacto. Porque eso es como decir que una persona tuvo que cruzar un desierto y entonces tú le das 1 onza de agua. No, se va a quedar deshidratado. Pero quizás para no sé cuánto tiempo nos queda, pero muy importante poner en contexto de que suplementar con el probiótico, si bien es bueno, es algo que para que sea sostenible y no tenga que estar siguiendo con probióticos para toda la vida, la alimentación de la persona tiene que poder sustentar eso. Es decir, tú le puedes dar probiótico 3 meses. Si la persona come bien y no tiene una condición severa, ¿verdad? Si tiene severa, a lo mejor necesita no 3 meses, 6 meses o más. Pero entonces una alimentación adecuada que tenga las fibras necesarias y que, como estamos hablando de inflamación, que promueva ese balance. de los ácidos grasos adecuados, omega 3 con omega 6, para que entonces la persona tenga el equilibrio. En el caso de que haya esa hiperpermeabilidad intestinal, exacto, ¿verdad? Y que haya que reparar intestino, pues se dan otras cosas más. El aminoácido glutamina es crucial para la reparación del intestino y de otros tejidos. Y hablando de aminoácidos, el doctor González me dijo que quiere estar disponible para un programa, hablar solamente de aminoácidos. Me encanta la idea, lo vamos a tener con nosotros. Quería mencionar, ya que estamos hablando de la flora intestinal y de cómo esa es nuestra amiga. Sí. Es nuestra amiga en cierto sentido, ¿verdad? Es parte de nuestro... Si la tratamos bien. Exactamente. Que con el uso y abuso de los antimicrobianos, exacto, que por cualquier cosa, pues uno inmediatamente, ¿verdad? A veces toma un antibiótico, toma antibióticos, cosas que antes no se utilizaban y ahora se están usando hasta de forma abusiva. Pues tenemos que tener en cuenta el efecto que eso también ha tenido, ¿verdad? Sobre nuestra flora intestinal, que es en cierto sentido parte de nuestro sistema de balance, sí, el balance, ¿verdad? de la salud. Y pues en ese sentido están ahora mismo poniéndose en boga cuando hay que recetar antibióticos. A veces también se recomienda el uso de probióticos como parte, ¿verdad? Para balancear un poco, ¿verdad? Correcto. El efecto. Sí. Y otro que acabas de mencionar es el uso de los antiinflamatorios, sí, los medicamentos como tal. Ese tema es tan importante, ¿verdad? Porque si estamos hablando de inflamación, pues la persona yo tengo inflamación, yo estoy inflamado todo el tiempo, voy a tomar antiinflamatorio, ibuprofen, diclofenac, lo que sea. ¿Qué sucede? Que esos productos producen, ¿verdad? Sí, o sea, desinflaman una vez han sido absorbidos y producen cierto alivio, pero
irritan grandemente el sistema gastrointestinal. Y por cierto, las estadísticas claramente identifican que la razón número 1 de hospitalizaciones a sala, o sea, de admisiones a la sala de emergencia en personas de 65 años o más por reacciones secundarias a medicamentos es por antiinflamatorios no esteroidales, y es porque produce irritación, gastritis y hasta sangramiento. O sea que como estas cosas se entienden que son inofensivas, pues se usan. Hay que intentar soportar un poquito el dolor. No podemos tomarnos una pastilla. Sí, estamos en una cultura, de no tolerancia a nada y de todo. Tienes que tomarte una pastilla por todo. Sí. Y por cierto, ya que estamos hablando de antiinflamatorios no esteroidales, ¿verdad? El acetaminofén no se queda atrás. No será tan irritante, pero... Y es lo que uno toma a diario. Exacto. Esa tiene la fama de ser la más segura de los analgésicos. Pues como tiene tan buena fama de ser la más segura y se le dan hasta las mujeres, es el único que le dan a las mujeres embarazadas. Sin embargo, el uso continuo de acetaminofén desgasta un producto que produce todas las células del cuerpo y el hígado especialmente, que se llama el glutatión. Y entonces si tú desgastas, porque para metabolizar y eliminar el acetaminofén del cuerpo, tú necesitas usar glutatión. Pues, ¿qué sucede? Que si tú tomas mucho acetaminofén, desgastas el glutatión. Y entonces, el glutatión tiene es un tripéptido. Eso quiere decir que tiene 3 aminoácidos. Y tiene unas funciones increíbles, detoxificadoras por un lado, como antioxidante, pero tiene muchísimas otras. Uno tiene que cuidar el nivel de glutatión en el cuerpo, y está compuesto de 3 aminoácidos y ciertas vitaminas que lo forman. Y entonces el usar mucho acetaminofén desgasta el glutatión, o sea que hay que tener cuidado. Por cierto, hay miles de pacientes que tienen fallo hepático por abuso de acetaminofén. Fallo hepático. Así es. A mí me encanta Jorge Miranda Massari porque es el único doctor que yo conozco que es dueño de farmacia, que enseña farmacia en la Universidad de Puerto Rico y que no le gusta, intenta por todos los medios no diagnosticar con una pastillita, no solucionar con pastillitas, sino ir a la causa. Por eso es que está con nosotros, porque siempre tenemos que intentar ir a la causa y no emparchar, no poner así por arriba y sacar el... Exacto, ese es el punto. Mira, por supuesto que como profesor de estos temas, tengo que decir que los medicamentos tienen su rol, ¿verdad? Pero lo que yo veo que está fallando en medicina y en farmacia como tal es el atender la causa de los problemas. Exacto, sí. Solucionar con una pastillita algo que en definitiva estás empeorándolo. Mira, en una revista reciente de farmacia, yo vi que el artículo de educación continuada, pero eso fue de este mismo mes, el artículo que estaba en la portada era sobre el manejo de la neuropatía periferal diabética dolorosa. Entonces, enseguida yo fui a mirar qué era lo que tenía, porque yo escribí un artículo con el doctor Michael González sobre ese tema, pero con un ángulo distinto, ¿verdad? Y cuando lo miré, caí en una decepción, pero no solo decepción, hasta casi coraje, porque lo que está en ese artículo de este mes, calientito todavía está, es lo mismo que sabíamos en el 2005 y en el 2010. Lo único que pusieron 2 o 3 medicinas nuevas, pero es el tratamiento a base de cómo calmar el dolor. Entonces, yo escribí un artículo con el doctor González en el 2011 que digo, eso es todo lo que podemos hacer, calmar el dolor. Y digo, vamos a ver. Y entonces miramos cuáles son las causas de la neuropatía y las identificamos. Mira, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto.
Y para esto tú puedes hacer esto. Y cubrí como 5 o 6 nutrientes, que te lo puedo decir porque escribí el artículo: ácido alfa-lipoico, acetil-L-carnitina, magnesio, las formas activas de B6, B12 y ácido fólico. Y te demuestro que hay estudios clínicos que definen que pueden mejorar no solo el dolor, la función. Eso es lo que nosotros queremos, facilitarle al público, no ponerlos a leer ciencia, pero sí saber cómo evitar a largo plazo un dolor, o cómo evitar el envejecimiento prematuro, o cómo evitar lo que estamos hablando ahora de la inflamación. Existen maneras entonces para evitar la inflamación específicas que la gente pueda hacer en la casa todos los días. Claro que sí. Bueno, la primera regla es comer saludable, sin preservativo. El otro día me preguntaron, inflamatoria. Ajá, que no sea inflamatoria y que no tenga, que no sea de productos refinados. Número 2, mirar bien la cantidad de omega 3 que estás comiendo. Los pescados tienden a ser ricos en omega 3. Por lo tanto, si las carnes rojas, por ejemplo, tienden a ser más inflamatorias. Por lo tanto, te iría mejor con pescado, digamos salmón, por ejemplo, verduras también, especias. Sí, entonces en términos de suplementos particulares o de plantas, ¿verdad? El jengibre, la cúrcuma, eso sí lo pueden anotar, jengibre, cúrcuma. Los omega 3 vienen también en forma de suplemento, o sea, aparte de comerse el pescado, el salmoncito, puedes tomar omega 3. En pastillas mejor que en aceite. Sí. Y entonces también vienen unas cápsulas y vienen otras cápsulas. O sea que hay distintas compañías, ¿verdad? Unas son más potentes, unas tienen unas formulaciones más finas que otras. Pero como no queremos nosotros, lo que queremos es que el oyente diga, ok, esto es lo básico, como por lo menos algo bien básico, que yo digo, cuando nadie sabe cómo comer y qué comprar, yo digo, si no se pudre, no lo compres. Porque si está en una bolsa... Lleva una semana ahí y no ha pasado nada, quiere decir que tiene bastante preservativo. Exacto. Todo lo que está alrededor de los supermercados, que es la parte de vegetales, todo lo que está en el medio de las góndolas, que son puras bolsitas y cositas para... Eso no lo compres. Hay otra planta que se llama Boswellia serrata. Ajá. Que es el árbol que produce el incienso. Okay. Y que se le hace como unas raspaduras en el tronco y sale una resina. Esa resina es la boswellia y tiene una capacidad antiinflamatoria bien buena también. Yo tengo unas cositas para la antiinflamación, para desinflamar, pero lo vamos a tocar el próximo programa. ¿Sí? Vamos a tocar un programa específico. Marcos, ¿quieres decir algo más? No, que está en boga esto de vivir inflamados. Sí, vivimos inflamados y la inflamación pues también es parte, contribuye también a la expresión del estrés también. Que es lo que hablábamos, sí. Una cosa lleva a la otra. Que el estrés, programa anterior que estábamos haciendo. El estrés inflama. El estrés inflama también. Y de hecho, miren, no solamente es la calidad de lo que comemos, sino el ritmo en que lo comemos. No es lo mismo comer 2 veces al día que comer 6 veces al día. Uh-huh. Entonces, no descansas el sistema, eso te crea más estrés. Lo tenemos trabajando todo el tiempo. Y si vamos a hablar del reino de las plantas, tenemos también el CBD dentro del mundo del cannabis, el CBD, pero que son cosas que uno debe hacerlo mirando el sistema completo, ¿verdad? De manera tal que no lo uses en sustitución de un medicamento, sino que pues lo usas como una herramienta, como parte preventivo. Sí, como parte de un sistema, ¿verdad? En un momento dado puedes usar esto, pero no es para usarlo para toda la vida y no es sustituto de un estilo de vida. Siempre aconsejamos eso, ir adquiriendo hábitos que cambien nuestro estilo de vida. Pequeños cambios que podamos conservar en el tiempo para que tengamos en definitiva una vida más saludable. No
una vez que ya vino el problema, tratar de buscar la solución, sino pequeños cambios que sabemos que funcionan y que nos van a llevar a una vejez muchísimo más saludable. ¿Cómo es que es lo que dice? No es envejecer, sino ser jóvenes, algo así. Tú tienes una frase de ser jóvenes que lo dice tu amigo. Ay, ahora no me acuerdo. Ah, sí, sí. Él dice, lo que queremos es morir jóvenes lo más tarde posible. Esa era la frase, no me salía. Así me voy con esa frase. Gracias por acordármela. Gracias por estar aquí. Gracias una vez más. Nos encontramos en el próximo programa y recuerden, queremos morir jóvenes lo más tarde posible.